Bueno, Balardianos, ¿cómo me les va? Suelta. Todo bien, todo bien. Leyeron. Bueno, fíjense, arrancamos por el primer cuento que es Bilenio. Antes de arrancar con Bilenio, déjenme darles la pequeña introducción de que es un cuento anterior, posiblemente unos años antes, de una novela muy famosa que se llamó Make Room, que fue publicada unos años después, que funcionó como adaptación para una película que seguramente Marixa y Héctor conocen, que se llama Soylent Green, cuando el destino nos alcance. Me suena, pero no sé. Me suena. Te voy a silenciar un momentico, Vicente, porque tienes al chamito ahí de fondo. Ajá. Bueno, este cuento Bilenio de alguna forma nos prepara y nos introduce años antes desde la visión de Ballard en una situación que ya luego a posterior, como les cuento, otro escritor como Harry Harrison desarrollaría de otra manera, de forma novelada, en esta novela que se llama Hagan espacio, que funcionó para la adaptación cinematográfica de Soylent Green, Cuando el destino nos alcance. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue con Bilenio? ¿Por qué se llamará Bilenio? ¿Sabe alguien? Porque han pasado 200 años desde que la humanidad sin control, porque el futuro que propone Ballard en este cuento es que el aborto es ilegal y hay un descontrol de población humana donde ya no queda espacio de natalidad, donde ya no queda espacio en el mundo. Entonces fíjense que lo que propone Ballard en el cuento es que la gente está viviendo en espacios de menos de 4 metros, ¿no? Y si te excedes de esa cuadratura, tienes que pagar de más por ese espacio. Sí. De hecho, medio premonitorio, porque él lo escribió en el 61, estamos hablando de unos cuantos añitos ya. Sí. Y ya yo sé que en China esa situación Sí. se da, quizás no en la dimensión en la que habla el cuento cuando ellos se mueven en la calle, pero sé que en la parte inmobiliaria, en Japón no estoy seguro, pero sé que en China sí, en China incluso se alquilan como parte de una cuestión inmobiliaria sillones. Sí. Bien fuerte. Los muebles que, por ejemplo, en Japón, creo que vi algo en YouTube, no recuerdo, donde ellos se la idean en una habitación, y en esa habitación tienen muebles que se convierten en cama, que se convierten en cocina, la cocina en el comedor, la sala, todo, porque no quizás sino porque ellos no tienen espacio, entonces es carísimo, en fin. Bueno, las situaciones habitacionales en el mundo son un problema para cualquier persona sin dinero, ¿no? Mucha gente calientes en España. Sí, mucha gente que migra se las tiene que ver, Sí. bien difícil, durmiendo en espacios que incluso puede que estén mal acondicionados y que ni siquiera los dueños de esos espacios son capaces de invertir el dinero por la seguridad de salud del que lo habita. Yo tuve una conocida que mudándose a Londres tuvo que convivir con un hongo en la pared durante muchos meses, que era incapaz de poder quitarlo, además, y eso es un hongo que si tú convives con esos hongos durante mucho tiempo, terminan invadiéndote el cuerpo y el organismo y, bueno, creando una situación mucho más compleja, ¿no? A nivel de salud. Entonces, lo que propone aquí Ballard es un poco, eso que decías, el premonitorio es real, porque además hay una cosa de la que estaba leyendo, de que el mismo Ballard no le gustaba que lo asociaran al tema de la ciencia ficción, porque él llamaba que era ficción premonitoria. Él llamaba a sí mismo a sus cuentos ficción premonitoria, no ciencia ficción. Porque de alguna forma realmente todos los temas que tocaba eran tan reales en visión,
pensando a futuro sobre los problemas que, bueno, que ya eran problemas en ese momento, ¿no? Entonces, vistos a la distancia ahora, 30, 40 años después, imagínate exactamente lo que estabas comentando. Esta situación que él plantea en este cuento es lo que se vive en China, o es lo que se vive en Singapur, es lo que se vive en muchas partes del mundo, donde la situación habitacional es un problema grave, ¿no? Quizás no tan, bueno, sí, drástico como él lo plantea es, pero digamos, bueno, yo no sé cómo hace alguien para dormir en un espacio de 4 metros, ¿no? O sea, no está fácil, no está fácil. 4x4, No es pero fácil. 4x4 no es tan pequeño. Bueno, las habitaciones, una Sí, habitación es de una habitación 4x4. normal. Lo que pasa es que no solamente era la habitación donde dormía, era la habitación donde recibía la visita, donde... Claro, era su hacía espacio su vida. natural de vivienda, o sea, es como hablar de un monoambiente posiblemente, Exacto. pero imagínate a gente viviendo en un espacio de 4x4, porque no era, no, a veces no son ellos solos, era gente, que es lo que termina pasando en el cuento cuando descubren este espacio de 16 metros, que Ajá. empieza a 16 llenar, se empieza a metros. llenar el cuarto de agua, ¿no? Entonces es el Pero amigo, ahora 4x4 es son una celda. Esa vaina es Exacto. una celda. 4x4, yo no sé Ujú. cómo lo ven grande. 4x4 es una celda. De 4x4, hecho, 4x4, o sea, 4 metros 4x4 por es 4 metros. cuadrado. Además es que es Estamos cuadrado, ni hablando siquiera. de un área, estamos hablando de un área, o sea, 4x4 es un área más o menos, o sea, por lo menos el individuo se puede mover, pero yo particularmente, que estuve trabajando en Medio Oriente, tuve la oportunidad de ver, de conocer un poco más allá de lo que uno puede conocer en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes, donde a uno le muestran todo lo bonito de cómo ha sido el crecimiento de esas ciudades, y realmente cuando conoces el fondo de cómo han crecido, a consta de que han crecido esas ciudades, y a consta de una mano de obra barata que viene importada de los países pobres como China y el resto de los países árabes o más pobres, y meten a 500 personas en un espacio reducido, en espacios, y los hacinan durante, no sé, 3, 4 meses, y son gentes que trabajan en jornadas 12x12. Entonces, por eso tú ves esas construcciones tan espectaculares en Dubái, en Abu Dhabi, pero esa la hace es la gente que viene de que ellos traen, que llevan de afuera, y los meten en unos espacios que me imagino que son inclusive mucho más pequeños que ese 4x4 que plantea Ballard allí en el cuento. Mm. Ya. No. Y bueno, inclusive en el cuento hablan de 7 personas metidas en 16, pero tú sabes que que uno empieza a irse por el cuento, ese es como el tema que lo va guiando uno. Y me acordé de Corina, que justamente no está aquí, estoy seguro que lo hubiera dicho, es el tema del deseo, ¿no? Por fin consiguen los 16 metros, y bueno, ya sabemos, es como que al final el cuento habla es de otra cosa, es de esa insatisfacción del deseo, y se repite en los tres pasa lo mismo, y es como una neurosis de Ballard de decir, mira, hay un problema y tenemos un deseo, te voy a contar todo lo del problema, que es asombroso el problema, pero en realidad el tema aquí es ese deseo que nunca vas a poder conseguir, porque aún consiguiéndolo no lo puedes concretar. Pero yo creo que ahí lo que pasa es que estos tipos, los dos personajes en el cuento, cuando descubren ese espacio, que además es un espacio que estaba tapado por una especie de cartón, o sea, Exacto. eso que dividía un lugar del otro era una cosa sumamente fácil de quitar y de descubrir. Ocurre justamente, es cuando empieza esa cuestión de la dádiva, del apoyo al otro, que termina ocurriendo en ese refrán venezolano de que te doy la mano y me agarras el brazo. Porque lo que le pasa a esta Totalmente. gente, lo que le pasa a esta gente es que Sí. empieza a meter a todo el mundo ahí, y entonces no solamente meten a estas dos chicas, pero entonces estas dos chicas meten a dos más, y entonces hay que meter también al anciano, al abuelo,
y entonces hay que meter este mueble, y entonces hay que meter esto otro. Coño, lo que nos está diciendo ahí, si descubriste este tesoro, no lo compartas, porque se te va a ir, se te va a poner el caldo morado, ¿sabes? ¿Sabes? O a lo mejor, no, a lo Claro, mejor ya no sabían vivir de otra manera. Pareciera que es que no Bueno, sabían vivir de otra también, manera. no, porque pero se es han que, pasado 200 años, o sea, se han pasado 200 años, porque lo que nos exacto. propone Valar es que es un mundo 200 años después de este mundo que estamos viviendo ahora. Incluso, visto ahora, podría ser 120 años a la distancia. Estamos hablando de nuestros nietos, en este caso, ¿no? Nuestros nietos son los que vivirían un mundo como ese. Y bueno, sí, puede ser que estás tan acostumbrado a vivir en un espacio como ese que el tesoro debe ser compartido de otra manera porque no conoces otra forma de vivir. Que es un poco lo que pasa Ok. con estos síndromes, el de Estocolmo, por ejemplo. Estas mujeres que han sido víctimas de abuso y de encierro y terminan enamorándose de sus captores, ¿no? O sea, no ves otra forma de conciliar una nueva situación porque es así como te acostumbraste a vivir. Sí, a mí de hecho me sorprendió porque John o Ward no tenía como ningún tipo de actitud de recelo, ni de compartirlo con su amigo, ni después de compartirlo con estas mujeres, ni después de compartirlo con los familiares de estas mujeres, o sea, como que, de hecho, al final es como, bueno, ¿sabes? Quitaré este mueble y, ¿sabes? Exacto, Y no pasa nada, pues es un exacto. tema, yo siento que también va por ahí, por lo que dice Vicente, que es como que los límites del espacio no solo son físicos, sino son ya como sociales, mentales, Ujú. es como, De ya es como una conducta. estructura que forma parte incluso de las personas que viven en ese entorno. Y lo Que loco que veo en este cuento y que también siento que a lo mejor la experiencia que tuvo Valar de vida en estos campos de concentración en Japón, en China, ¿no? ¿Japón o China? No me acuerdo de China. cuál. Creo que fue en China, ¿no? En China, sí, sí, él nació en Shanghái cuando la invasión exacto. japonesa, sí. Entonces, creo que esa experiencia de alguna manera le tuvo que haber dejado como esa marca del tema de los límites, pues, y de cómo los recursos de alguna manera son limitados y de cómo el individuo vive su vida en torno a un status quo con el que tiene que lidiar, ¿me entiendes? Porque probablemente o sea, en un campo de concentración no tenías acceso al baño cuando tú quieres, sino cuando te dejan, ¿sabes? No Claro, tienes acceso claro. a caminar, sino cuando te dejan. No tienes, o sea, todo es como limitado. Entonces tú lees los cuentos y siempre hay un límite, ya sea de entendimiento, de una verdad universal, o de un límite, por ejemplo, el cuento del espacio del aire libre, el que buscaba este pana para volar, y entonces siempre está como esa situación constante del límite, de lo que no puedo hacer porque tengo la cadena corta, siempre, ¿sabes? Esa cuestión de la asignación del espacio convertida o transformada psíquicamente, con esto que decía Víctor del cambio de conducta, es una cosa que es muy propia, además de sociedades que han vivido en miseria y que no conocen otras realidades. Pienso, por ejemplo, una película de los 60 italiana como Brutos, Feos y Malos de Torres Scola, que es una Horrible. gente que vivía, exacto, vivía en un rancho, hacinados todos, tratándose mal, conviviendo juntos como animales, porque además era la realidad que conocían, no existía otra realidad y además no había una visión de mejorar esa realidad entre ninguno de ellos. Cuando ocurre la situación en la escuela de que el abuelo lo que está es tratando de mantener el dinero que se ganó o que está ocultando, todos están luchando es por obtener ese dinero, que es un poco lo que pasa acá, ¿no? Todos empiezan entonces de una forma muy natural, no es para nada violento, a invadir el espacio y a Sí, hacinarse en un nuevo es espacio, ¿no? como orgánico. Es Va. orgánico, exactamente. Sí, sí. Mire, se dieron cuenta que Valar deja ahí claro
porque ¿qué pensé yo? Cuando ellos se consiguen a estas dos amigas y luego deciden invitarlas, yo dije, no, nada, es que la están invitando porque quieren hacer vida en pareja con estas dos Bien, pareja. personas. Pero, o mínimo, ¿sabes? Como que tener un noviazgo, Eso acostarse no, con eso las sería mujeres. demasiado condescendiente Pero, para Valar con su relación con las mujeres. Entendamos que Valar tiene una visión de las mujeres bien particular. no, pero más allá de eso, Valar jamás pondría a una mujer a hacer algo chévere con un hombre, jamás. No vale, pero a mí vale, a mí el tema eso, de los femeninos. a mí no, eso pero, me disgusta un poco de Valar, el trato que le da a la mujer. Mira, pero te voy a decir una cosa pero, además. Tú sabes que también el hacinamiento que yo veo ahí, a mí me transmitió y me hizo recordar las obras de Dostoyevsky. En los cuentos, en la novela de Dostoyevsky, esos espacios también son así lúgubres, son muy pequeños, mucha pobreza, como yo sentí en ese cuento como mucha ansiedad, mucha angustia, aquel río de gente en donde tú pasas horas no en una cola de vehículos, sino en una cantidad de gente caminando que no puedes, que te va llevando. Transmite como una angustia, ¿no? Un sobrepoblamiento. Sí, es interesante porque un poco se puede transferir a estas situaciones críticas de política. O sea, por ejemplo, ponte tú, hoy en día, lo podemos poner desde dos casos para venirnos a escenarios más cercanos, el pueblo cubano y el pueblo venezolano, ¿no? En el caso del pueblo cubano es mucho más extensivo a nivel temporal porque la revolución desde los años 60 hasta la actualidad simplemente ha generado un aislamiento absoluto de un país. Y eso ha creado un cambio de conducta muy propio, una suerte de gentilicio nuevo de lo que es el hombre, ¿no? Lo que llamó, bueno, lo que se apropió Chávez en Venezuela cuando se habló del hombre nuevo. ¿Qué es un hombre nuevo? Un poco lo que planteaba Valar. Esa era una frase de Che Guevara. Exacto, bueno, exacto, y se la apropió Chávez. En el caso de Valar, si nosotros lo vemos con esa visión, el hombre de Valar, de ese cuento a 200 años de distancia, es una especie de hombre nuevo, porque no entiende otro panorama de existencia. Cuando quedas aislado por completo de una nueva visión o de un espacio y no entiendes, o sea, y es una cosa que pasa absolutamente en los cuentos de Valar, este que nombraba Ginette de la ciudad vista a la distancia, tiempo de escape. En tiempo de escape existe una vez más esa visión de un hombre que en este caso está simplemente imaginando cómo se verá la ciudad desde arriba, pero porque ha vivido toda su vida con las ciudades de abajo, ¿sabes? En este caso, cuando estos hombres se encuentran con un espacio que duplica o triplica el espacio que normalmente habitan, no se trata entonces para disfrutarlo él solo, sino para hacer una recreación de conducta de cómo ya vive fuera de ese espacio. Exacto, eso es lo que quería decir con el tema de las dos mujeres, que este hombre nuevo, en vez de pensar, bueno, tengo mucho espacio, vivo en una sociedad donde estoy hacinado, ahora tengo espacio, en vez de pensar ese espacio en función de estas dos personas, nunca les pasa por la cabeza hacer vida más allá del tema de hablar con la mujer, nunca se les pasa por la cabeza tener, digamos, algún tipo de relación con estas mujeres, sino que para ellos era normal, como ellos viven hacinados en un espacio donde de vaina cabe uno, entonces déjame montarle un tabique, porque yo lo que estoy es acostumbrado a vivir yo solo, déjame que ellas estén separadas de mí, a pesar de tener un espacio donde yo puedo intimar con ellas. Eso me llamó la atención, tiene que ver justamente con eso que hablas del hombre nuevo, que ya, a pesar de tener espacio, no sabe vivir, lo que decía Ginette también, de que él debe haber pasado eso, no sabe vivir sino hacinado. Es como esa resistencia a cambiar la manera en que yo he aprendido o vivo, aunque cambiar hacia algo mejor es incluso un acto de resistencia, es como un autosaboteo, yo no sé cómo verlo. Sí. O sea, es como una visión de nido. Es como una visión de nido realmente. Es como si todos viviésemos en casa, en un nido, unos sobre otros, ¿no? Como chiripas.
donde no hay una conciencia realmente acerca de un espacio privado, o de un espacio personal. Fíjate Pero que, ¿sabes qué? No sé si el tema del espacio personal, porque sabes que ahorita como pensando un poco en la idea que plantea ahí de que el verdadero enemigo es la familia y este núcleo familiar, y de que entonces para tú poder tener un espacio más grande, entonces tienes que ser un núcleo familiar por lo menos de 6 personas. Y entonces, fíjate la vuelta loca de que entonces estos panas consiguen este espacio y de repente tienen una familia. O sea, es como, sí, ok, tengo sí. este espacio y este espacio como que llama, como que es un imán o sea, no puedes tener el espacio si no estás como dentro de esa Bueno, dinámica donde está un montón de gente. lo que dices es cierto porque además terminan con abuelo enfermo incluido, ¿no? Exacto, o sea, es como, o sea, no lo vas a Oye, poder evitar, casi. Sí, O sí. sea, como diciendo, que bueno, tiene una razón termina con el abuelo enfermo, incluido allí alojado por solidaridad, y ellos terminan estorbándole al viejo. Sí. ajá, de paz. En ese caso tiene sentido el comentario de Vicente con relación al deseo, porque lo que se está cumpliendo aquí es el deseo de armar la familia para poder tener un espacio más grande. Exactamente. Sí. Sí, o sea, es Y como, Pero porque es el parangón, no porque tengas la posibilidad de hacer algo más, sino porque es lo único que está en tu cabeza, que puedes ser capaz de generar para sentirte liberado de alguna forma, ¿no? sí. Mira, ¿y a ustedes no les dio angustia cuando dice, a mí me da mucha angustia cuando dice, no, estuvimos trancados 2 días caminando Eso. fuera del coliseo, del teatro, de no sé dónde, porque unos iban y otros venían? Me hizo recordar un cuento de Cortázar donde los tipos están en una autopista, creo que se llama autopista 66, autopista tiene un número, y quedan los tipos en un tráfico Atrapados en el años tráfico. y tienen hijos y demás. Horrible, horrible. Pero yo sentía que el tipo no podía caminar por esa cuestión Sí, de tanta gente, ¿no? Que no sé si era gente, pero además lo plantea como voluntades, porque no, unos sí, iban era por un lado gente. y otros iban para otro. Es más, él dice que no caminaba, era que la gente se va empujando unos a otros y con muchísimo cuidado, que eso lo lleva a una gran tensión, porque cualquier tropiezo podía hacer que te pisaran y morías pisoteado por los demás. O sea, a mí eso sí me creó muchísima angustia de imaginarme tú todo pegadito uno detrás de otro. Es un poco claustrofóbico el Y cuento. entonces todo el mundo estaba consciente de que el problema era la mala política de incentivar el crecimiento de la familia, la natalidad, en vez de tomar más bien conciencia de eso para poder tener más espacio. No, la cuestión era incentivar la natalidad y el premio era el poquito espacio, 1 metro, y también se ve allí el abuso, ¿no? De aquellos propietarios de los espacios que no tienen para nada ningún tipo de misericordia con nosotros. Es muy loco esa visión de querer más espacio para meter más gente. Sí, rarísimo. Y mira, y también te explica, porque yo quería pensar, yo dije, pero y esos espacios, por ejemplo, como cuando él plantea de que no había problemas con la alimentación, y era que los campos eran prohibitivos, no podía nadie irse al campo, porque los campos eran precisamente para alimentar a toda aquella cantidad de gente, imagínate. Sí. O sea, espacio había, pero eso era prohibido. La gente tenía que hacinarse en los centros urbanos. Bueno, Bueno, algo más más. espacio para más espacio para más gente es como el que quiere ganar más dinero para gastar más. Bueno, pero eso es lo normal. Eso es lo normal. Pero bueno, pero fíjate que no, lo estamos viendo así como que, ay, qué horror, pero verdaderamente es un horror ese sentimiento humano avaricioso de Eso es querer lo que más se para llama gastar. la pobreza mental realmente. O sea, no importa cuánto tengas, pero va a estar definido tu necesidad y tu deseo a través de todo lo que
todo lo que empiezas a desear. O sea, mientras más tienes, más deseos hay. Mientras más deseos hay, bueno, más te vas al garete, ¿no? Por la necesidad de cumplir cada uno de esos deseos. Y más avaricioso te vas poniendo en cualquier perspectiva, no solamente económica, sino psíquica. Empiezan a nacer una suerte de, bueno, viene a mi cabeza, por ejemplo, películas como Hostal de Eli Roth, la conocen, ¿no? La de la República Checa, la República del Este, donde hay un sitio específico donde secuestran gente para que una gente con dinero pague por torturarla. Bueno, esas son las cosas que genera el dinero realmente, ¿no? Hasta ahí te llegan los deseos, ¿no? Hasta allá llegan los deseos. Sí, puedes querer muchas cosas. Sí, exactamente, exacto. En algún momento empiezas a llenar es un vacío emocional que no lo resguardas, sino es a través de, bueno, matando gente. Que es un poco lo que le pasa a estos desgraciados que nos gobiernan. Ok, vamos al asesino bondadoso. ¿Qué tal? Bueno, El asesino bondadoso. Ese era el. Este sí parece un Bueno, capítulo de Twilight Zone. Que viaja en el tiempo, Es viaja la en el paradoja, tiempo. Pero es la como- paradoja como- del viaje en el tiempo clásica. sí. Sí, sí. Quiso cambiar la historia, pero qué va, no la pudo cambiar. De hecho, se encontró sumergido en ella y murió. Sí, claro. Pero no es Es buenísimo. la típica. Sí, sí, es la típica, es la típica. No, es tal cual un capítulo de esto de ciencia ficción divertidos que uno se puede encontrar en cualquier, haciendo zapping y te quedas pegado viendo cómo va a ser el giro final. Se parecen a las películas de Dimensión Desconocida que yo veía cuando era muchacha. Sí. Tú la veías, Héctor, tú como que la veías. Sí, por supuesto, por supuesto. Además de que ese cuento se me hizo como muy predecible y así como que muy estilo Rosa. Me fastidió un poco, la verdad. Qué raro, ¿verdad? Que dentro de tantos cuentos increíbles, de repente debe ser que estaban fastidiados. Pero a mí me gustó, A mí me divirtió. Sí, es como ligero. Tiene razón, Héctor, totalmente predecible, pero Es predecible no solamente por el cuento en sí mismo. Yo creo que lo que realmente le quita fuerza y contundencia al cuento es el final. La forma como en 2 párrafos te explica todo el cuento. Es que, no hace falta. O sea, creo que él tiene giros más interesantes que en este cuento es como que eso, lo que dice Marixa, ¿no? Estaba un poco fastidiado. Y dijo, Sí, bueno, tengo esta historia que puede ser interesante, déjame cerrarla así. Y fin. Yo de hecho, para hacer un poco más interesante la lectura, comencé a leerlo en voz alta y cambiándole, así dando los matices a los personajes y para hacerlo un poco más interesante y más leíble la cuestión. Y a la final digo, pero es la misma historia, no sé, no cambia para nada. No me cambiaba para nada la historia. Sí. Pero hay un momento en el cuento que me gusta mucho, que es cuando están como reunidos la novia y él, y ella le está diciendo, es que descubriste los viajes en el tiempo. Y esa parte sí es interesante. Y él le explica, no puedes decir eso. Es muy fácil decir eso, que descubrí los viajes en el tiempo. sí, lo que tú estabas diciendo ahorita, bueno, el tema de la paradoja, creo que no en este cuento, en todos los cuentos es algo que yo me pongo a pensar en eso y me desespera un poco porque nunca llego a la conclusión de cuál fue la primera vez en la que sucedió todo para que, no sé si me explico, es un tema de la paradoja que no está bien resuelto en ninguna de las obras que lo utilizan, pero más allá de eso, iba a comentar algo, mira, se me fue. Bueno, parece que es tan complejo hablar de viajes en el tiempo que, bueno, yo estaba viendo últimamente este capítulo de Carl Sagan, cuando él propone acerca del viaje en el tiempo en Cosmos. Cuando él habla sobre los viajes en el tiempo, una de las cosas que él plantea que me parecen súper atractivas, que era algo que para mí fue muy revelador, es que obviamente, claro, cuando uno es un ser mortal común y corriente y piensa en viajar en el tiempo, bueno, se imagina cosas tan tontas como eso, viajar en el tiempo para matar a Hitler, por ejemplo,
o viajar en el tiempo para, no sé, conocer a alguien que murió y que quisiste conocer. Pero lo que plantea Sagan es que, claro, cuando eres astrofísico, ¿qué quisieras ver al viajar en el tiempo? Y el tipo lo que plantea es observar la nebulosa de protones de la forma como se van construyendo las estrellas hasta llegar a ver cómo se arma el mundo y el universo. Y es que, wow. Me llama la atención eso. Claro, yo dije, claro, así sí tiene sentido viajar en el tiempo, observar cómo se Claro. forman las nebulosas, concha. ¿Cómo no lo pensé antes? Mira, ya me acordé lo que les Pero iba a decir. imagínate la cantidad de millones de años involucrados allí que tendrías que estar ahí viendo toda la Que es formación y la fascinante, evolución. claro, que es fascinante porque es una cosa que la plantea Wells en su novela, pero al reverso, ¿no? Que es viajar miles de años en el futuro para descubrir que simplemente la humanidad mutó y se transformó y volvió otra vez a la prehistoria, a una nueva prehistoria, ¿no? Exacto. Eso en la novela de Wells es sumamente fascinante. Y en la película que hicieron a inicios de los 2000 está muy bien retratado. Esa película es muy buena, con Guy Pearce. ¿Cómo se llama? La máquina del tiempo. Ah, la voy a buscar. Que lo que les iba a comentar es que verdaderamente esa parte final donde que lo que decías tú, que el tipo explica lo que pasó, así como que, mira, esto fue lo que pasó, me hizo recordar a Psicosis, porque Hitchcock hacía mucho esa vaina, yo no sé por qué, y ahí me saca la piedra, coño, pone toda la cuestión, la mamá embalsamada y todo el tiempo, y entonces después termina en un juzgado explicando que el tipo tenía una vaina, y que tú dices, coño, pero esta vaina hacía falta. Igual que la película esa de Shutter Island, también pasa lo mismo, Sí. ¿te acuerdas? Sí, sí. Pero bueno, en The Shutter Island se entiende más. En Pero es de la Hitchcock, en época, ¿no? Psicos, no, Shutter Island es como el 2006. No, digo, esa técnica es como esa época de Hitchcock, que es como, mira, por si no entendiste lo que yo digo ahí, te explico este peo para que tú lo expliques, para que tú lo entiendas. Es que no te creas, hay gente que de verdad no cae en cuenta fácil de las cosas, chamo. Por más obvio que uno lo pueda ver. A mí realmente esa escena que tú hablas de Psicosis, a mí no es una escena que me moleste, porque además la forma como lo dice no es igual a la forma como lo dice Valar acá. Aquí Valer está matando el cuento así, lo está matando. Sí, porque termina como de repente, ¿no? Sí. En cambio, en Hitchcock es una explicación psicológica de lo que es Norman Bates, porque hasta la fecha, tú ves al personaje, pero tú no entiendes al personaje. Tú no sabes por qué el personaje hace lo que hace. ¿Sabes? Y tiene que venir entonces un psicólogo en un juzgado a decirte, bueno, lo que le pasa al personaje es que el personaje tiene un problema de duplicidad, donde el carajo está tan conectado con la madre que mató a la madre y ahora se cree la madre. Y que cónchale. Ok, ahora entendemos Sí, por porque qué, me imagino que Norman había Bates que es tan buscar rarito. una explicación. Había que buscar una explicación allí a esa dualidad personal con lo que se conocía para la época en que se hizo la película. Claro, porque además eran términos que para la época no estaban del todo manejados a nivel colectivo. Por eso, ¿qué época es esa? ¿Coincide con ese cuento de Valar? En el 61, Bueno, sí, no, los es antes, 60, ¿no? los Más o 60, menos, sí. Psicosis es el 66, más o menos. Ah, Sí. bueno, entonces, bueno, ahí está la posible razón por la que Valar explicó su propio cuento. No, pero es que aquí no hay punto de comparación, porque de verdad la forma como Valar lo Ahí explica no hay es, conexión. sí, la forma como Valar explica el cuento es matador. O sea, me aburrí de escribir y esto es lo que pasa. Cambia incluso el foco narrativo, date cuenta de eso. O sea, durante todo el cuento estamos focalizados en este shooter, en este francotirador, ¿no? Que está persiguiendo a esta pareja y no sabemos muy bien por qué, pero uno lo indaga, pues. Uno no es tonto, uno sabe qué es lo que pasa ahí. Exacto. Pero cuando obviamente llega la policía, que entendemos qué fue lo que pasó, él cambia de perspectiva
y omite al narrador principal, que entendíamos era el francotirador, para pasar un narrador que no existía, a un nuevo narrador. Sí, Miren, le da una vuelta ahí a toda la narración. sí, es un Exacto, foco el narrativo, tipo es un foco le dio una narrativo vuelta a que la él le da historia al para twist. evitar que le pusieran los ganchos. Ajá. Miren, queda Él menos de dice- un minuto, se va a caer la sesión y nos volvemos a conectar para hablar del tercer cuento. Sí. Mira, así como los humoristas gráficos tienen siempre un cuento de un náufrago. Él dijo, nada, yo voy a hacer un cuento de paradoja del tiempo, porque todos los escritores de ciencia ficción es posible, porque Sí, y ya entiendo, de verdad que ya entiendo por qué no le gustaba que le dijeran que era de ciencia ficción, o sea, que no escribía ciencia ficción, y es que tal cual. no O sea, no escribe ciencia ficción, tiene, correcto. simplemente, él pareciera que hubiese sido simplemente hecho una proyección, agarró y hizo unos cálculos, y esto es más o menos lo que puede pasar, y déjame plantear una situación así. De hecho, es lo que habíamos hablado, de que todo lo explica a través de el contraste del futuro con el pasado, pues. O sea, todo siempre se la pasa como planteando esa situación. Sí, más que Simplemente, ciencia ficción es visionario. Lo hablamos al sí, y una principio. reflexión en torno a, Ficción Premonitoria. premonitoria. sí, y Sí, que la verdad es que no es hablar de los pelos, porque tú lo lees y dices, ah, sí, sí. bueno, yo me siento un poco así con la situación en la que vivo de cualquier vaina. Es verdad, eso es verdad. Eso que acaba de decir Ginette, correcto, así lo siento yo también. Sí, porque Y uno, me hace uno sentir, a tiene mí me hace límites sentir constantemente. cosas de la cotidianidad. Ok. Bueno, vamos con los locos. ¿Qué tal? ¿Cómo le fue con los locos? Bueno, la verdad, a mí fue de los que de esta tanda, la verdad es que el que más me parece como impresionante. De hecho, lástima que Corina no está aquí porque me parece que era como uno de los que hubiese sido Sí, bien interesante hablar con ella. sí, totalmente. Pero Ahorita le ponen en el chat, pónganlo en el chat. Mira, tienen que volver a leer este cuento y hablar Corina, de él. para la semana que viene, por favor, tus comentarios, tus Sobre notas a los pie de locos. página. Necesitamos tu introducción sobre los locos antes de avanzar con los otros 3 cuentos, Corina. Sí, sí, Este, sí, de verdad. Impresionante este cuento, me parece que lo tuve que leer un poco a las carreras porque tenía como otras cosas, pero la verdad es que me parece como muy impresionante lo que plantea Valar, que nuevamente es muy arrecho como ve las cosas, pues. Pero es impresionante también como esta displicencia ante el mundo, ante los problemas y ante como la individualidad del ser humano dentro de la sociedad y de sus necesidades, pues, y este personaje del psicólogo que lo arrestan y que tienen que pasar tanto tiempo pagando simplemente por ayudar a alguien. ajá, Y, sí. no sé, o sea, siento que me abrumó un poco, de hecho me gustaría como volver a leerlo para entender muchas cosas, porque, o sea, a mí particularmente me parece que como que toca muchas cosas como importantes en nuestra sociedad. De hecho, siempre he pensado que no necesariamente tú tienes que tener un problema para necesitar un psicólogo, porque al final es alguien con quien hablar, pues todos tienen problemas, todos tienen cosas cosas por resolver o sin resolver. Y, o sea, imagínate un mundo en el que de pana o sea, no puedes buscar ayuda psicológica, sino que, bueno, Pero fíjate que, resuelve. pero es que se trata básicamente de qué pasaría si, es una distorsión siempre de las visiones y de los conceptos, ¿no? Sí, Aquí exacto. hay como una puerta abierta sobre una aparente libertad, en el que la locura no está vista como una enfermedad, o sí, no se sabe, o sea, hay una política puritana de por medio que te dice, mira, tú eres loco de pinga, chévere, tú eres loco chévere, pero es tu problema. Aquí nadie se va a hacer Exacto, cargo eso de es lo ti. feo. Aquí nadie se va a hacer Exacto, cargo de ti eso y es lo además está prohibido que se hagan cargo de ti. Hazte cargo tú ujú. solo de tus Tú eres problemas, responsable hazte de ti. responsable de tu locura. Ujú, O exacto. sea, pero es interesante porque imagínate tú, si políticamente eso pasara,
lo que ocurriría a nivel social, ¿no? O sea, estamos hablando de qué, o sea, wow. Sí, y de paso es como decir, mira, la locura no es algo que te va a dar ningún beneficio. Nosotros no, como sociedad, no nos vamos a preocupar por la incapacidad que pueda traer la locura. Simplemente eso es un problema personal y nosotros no vamos ni a empatizar ni vamos a ser solidarios con eso. Pero después de que te dice todo eso y básicamente el cuento, yo siempre siento que el tipo vira la tortilla, es lo que siento que hacen en la mayoría de los cuentos. Entonces te dice, no, mire, es que incluso el que está curado o pasó por un tratamiento y vio y tuvo digamos, vio que es lo que le estaba pasando y ya se siente mejor, está también loco. Entonces el tipo termina diciendo, al final todos estamos locos, aunque... Y si estamos todos locos, no vamos a ser solidarios ninguno, es como todos contra todos. Es lo que yo sentí que... Es interesante como manda hacia un extremo, o sea, termina por deslastrar la profesión del psicólogo, ¿no? O sea, que termina siendo como una suerte de profesión clandestina. Por eso que Corina haya estado presente acá era como tan importante, porque es como la visión, o sea, que Corina esté trabajando clandestinamente atendiendo pacientes, siendo ella misma una loca, atendiendo locos. Es como tú no estás capacitado para ir a decir nada. A mí me parece que te vuela un poco la cabeza, pues, o sea, la situación, ver como la descripción de este mundo y de cómo se mantiene o sea, en general es como si fuese como una red de locura de alguna manera, pues. Entonces donde los distintos niveles, bueno, hay distintos niveles, pero al final es como un status quo. O sea, Pero llevemos la situación a una realidad, porque hay mucha gente que en base a una supuesta visión de libertad y de comprensión y de sobreempatía por sobre el otro, ya no le llevemos a un espacio político tan radical como el que plantea Ballard, sino que llevémoslo a un espacio real como el nuestro, en el que te encuentras a una persona en una cola que te empieza a contar sus problemas y tú actúas en función de los problemas del otro, ¿no? Porque es lo que normalmente pasa. O sea, tú esperas solucionarle la vida a otro, entendiendo que tú ni siquiera eres capaz de solucionar ni cómo te pones los zapatos en la mañana, ¿no? Sí, tal cual. Tal cual. Tal cual. Y hasta el que decía que la locura de alguna manera estaba prohibida, hasta el que había decretado eso, lo acusaban de loco. En el cuento en algún momento dice, es que la locura es de aquellos, es del presidente este que fue el que... Una vez más, entonces, o sea, es inevitable no comparar los cuentos de Ballard con Venezuela porque se le parecen al 100%. O sea, este país es el mundo de los locos que plantea Ballard, porque en este país lo que hace la gente constantemente y clandestinamente es intentar solucionarle la vida al otro sin entender que él no se ha solucionado ni 5 minutos de la suya. Sí, exacto. En la cola de la panadería, en la cola del banco, en el ascensor, entrando en el ascensor a la oficina, yendo en el metro, o sea, todos se meten en los problemas de todo el mundo y esclareciendo además la vida del otro sin entenderla, ¿no? Simplemente porque le escucharon un problema. Los locos absolutos. Sí. Sí, por eso es que... Sí. O sea, la descripción de Pana es asombrosa y de verdad que... Y hasta cierto punto, no sé si les pasó, pues, pero a mí me dejó como una sensación extraña, pues, como un poco el estómago medio revuelto, así como, ¿sabes? Pero fíjense ustedes que es una visión que pasa absolutamente contraria a lo que ocurre en otros países del mundo, que son más cercados a nivel cultural con relación al trato humano y a lo empático. Sí. Países que son más fríos, por ejemplo, donde te importa nada y absolutamente nada del otro, ¿no? Donde es todo lo contrario.
si aquí tenemos un exceso de empatía, la apatía en países como Alemania, por ejemplo, o los mismos Estados Unidos, es absolutamente discorde, ¿no? O sea, se va hacia otro, se radicaliza hacia otro extremo, ¿no? Sí, de hecho la distancia en esos países es distinta. O sea, tú vas a saludar a alguien y generalmente cuando vas a hablar en Estados Unidos la gente no se te acerca tanto, ni en Europa tampoco. O sea, uno habla con la gente y hay una distancia como prudencial, como un espacio personal que se cuida mucho. En cambio aquí es como, ¿sabes? Uno se abraza y está como todo el mundo encima de todo el mundo. Como un amigo. Sí. O sea, obviamente es distinta la percepción. 100%, pues. Sí. Claro, pero en esos países están todos locos, según el cuento. Están todos locos igual, todos están locos. Lo que pasa es que cada No, loco lo que pasa es que la locura es otra, ¿no? Porque fíjate que en el cuento de Ballard, por ejemplo, o sea, ¿cómo termina el cuento de Ballard? Prácticamente te dice que todos están locos, hasta el que no está loco está loco. Sí, el que se supone que no está loco, bueno, y que también, bueno, también chimbísimo el carajo Se supone que esta sentencia se está cuidando. Exacto, y se da cuenta, a ver, o sea, la cagué, o sea, traté de no cagarla, pero es que no lo iba a lograr. Es interesante porque en Ballard no hay equilibrio, hay una radicalidad latente y potente en cada una de sus historias, ¿no? El equilibrio siempre está, o sea, el equilibrio lo debes buscar tú como lector al entender que un mundo basado en una radicalidad como la que se plantea, siempre va a atentar contra ti mismo, siempre va a atentar contra lo que tú consideras que debe ser, ¿no? Él pone los ojos sobre esa visión de qué pasaría si llevas tu deseo al extremo, lo cumples. Ah, bueno, que puedes salir perdiendo en este caso, ¿no? Pasa lo mismo entonces, acabamos de ver, ¿no? La visión extrema de ese exceso de empatía por el otro o la visión extrema de ese exceso de apatía por el otro. Pero qué difícil entonces, porque imagínate tú, qué difícil entonces intentar buscar un equilibrio. ¿Cuál sería el equilibrio en este caso? Escuchar entonces que Héctor tiene un problema y yo lo escucho. Lo escuché. El equilibrio sería básicamente decir, escuché tu problema, ahora me voy. Sí, no me meto en ese pedo. No me meto. Es tu problema, es tu vida. Ese sería el equilibrio realmente, ¿no? Escuchar el problema e irme. Pero no meterme en él. Pero podría decir, bueno, sí, pero eso se parece más al otro extremo. Sería escuchar tu problema, no meterme, pero decirte cualquier cosa en lo que pueda ayudarte, avísame. Claro. No, porque eso ya sería intentar generar... Es ilegal. Exacto, es ilegal. Sería ilegal, es ilegal. No puedes aconsejar. Sí, sería, o sea, imagínate, en este mundo de Ballard, doña Florinda no podría invitar al profesor Girafales a tomar una tacita de café. Exacto. Pero, sí. Qué buen ejemplo. Qué risa. Oye, vale, están buenos los ejemplos de usted. Miren, bueno, nada, chévere, cerramos esta sesión con este cuento. Queda para la semana que viene. Le quería comentar a Vicente, si no sé si has leído un cuento que se llama Enoch Soames. Enoch. ¿Cómo? Te puse ahí un cuento que a lo mejor te gusta por el tema de los viajes en el tiempo, como otra visión, ¿sabes? No es como el típico cuentico de viaje en el tiempo hacia el pasado, sino esto es como hacia el futuro y un carajo ahí que quería ser reconocido. Lo voy a buscar. Gracias, lo voy a anotar ahí. Sé que tienes muchas referencias, pero a lo mejor ese te llama la atención si tienes como ese tema de la paradoja y el tema de los viajes en el tiempo a lo mejor te gusta. Hay una película buenísima que se llama... Te puso por ahí alguien bravo. Hay una película buenísima que se llama Primer. ¿La has visto? Ah, sí. Yo la tengo en una lista de pendientes. Pero hay que hacer un cursito, hay que hacer un cursito en el departamento de astrofísica de
porque es complicadilla, complicadilla. Bueno, pero no es tan sí. complicada Pero- como yo no sé, yo no he visto la serie, pero todo el mundo dice que es una maravilla porque no entienden absolutamente nada. O sea, dicen que es una maravilla porque no entienden nada. Dark, esta serie Dark. Ah, no, yo la vi, una Ajá. maravilla, véanla. Es una maravilla de serie. Pero porque no se Pero entiende nada. Buenísima. Pero No, sí esa se serie entiende, sí también, se como entiende. lo que dice Daniel, sí es cierto. Pues hay vainas por ejemplo, en las últimas temporadas tú dices, ya va. Yo vi varias veces unos y decía, ya va, por aquí medio jodieron y te cambiaron la tortilla y la vaina. Y no, hay cosas que no encajan demasiado, pero sí es bueno. O sea, sí Bien, te quedas a mí me como... gustó. Por cierto, que viene la última parte ahorita, la tercera parte. sí. Miren, bueno, les mandé por WhatsApp un playlist de canciones basadas en cuentos de Ballard y en obras de Ballard. Por cierto, ¿Cómo hay hiciste una, ese playlist? bueno, porque me puse a Qué loco. investigar. Hay una canción que está basada en El Barrendero de Sonidos, quiero que lo sepan. En ese playlist. ¡Wow! Una canción basada en El Barrendero de Sonidos. La semana que viene vamos a leer El Jardín del Tiempo, Los Mil Sueños de Estela Vista y 13 a Centauro. Ese último cuento de 13 a Centauro fue adaptado a la televisión en los años 60 en una serie una serie al estilo de Twilight Zone que se llamó, estaba conversando con Vicente, se llamaba Camino a lo Desconocido. Y Out of Unknown, me dijiste en Fuera de lo inglés. desconocido, exacto. Out of unknown. Bueno, estoy bajando el capítulo de esa serie para ver si se los paso en la semana para que lo vean. Porque, bueno, es justo uno de los pocos cuentos que fueron adaptados a la televisión. A Ballard no se le ha adaptado mucho en lo audiovisual. Y descubrí que es porque los derechos son increíblemente costosos. Sí. De que los hijos serán. No, él en Sí. vida, ya estando en vida, los derechos eran costosísimos. El poco de ellos locos que dejo. Bueno, pero la verdad es que dado el contenido de los cuentos, él diría, es que toda esta vaina va a pasar y todo el mundo va a querer agarrar esta estructura tan arrecha que, o sea, porque es que de pana, o sea, lees las cosas y dices, verga, qué vuelta tan genial de hablar sobre lo que vivimos, ¿sabes? Sí, De una manera fantasiosa. Pues. sí, sí, es Él estaba claro básicamente, en lo claro. sí, sí. Bueno, ha sido un placer, pues, que me les vaya bien.